para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. El profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, nos hablará del capítulo 17 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, de la perseverancia de los santos. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 17, de la perseverancia de los santos. El concepto que tú tienes de la vida cristiana es algo importante. La teología es importante, pero la teología aterriza en tu vida y llega en forma del concepto que tienes, esa visión de lo que es la vida cristiana. Yo creo que la visión que cada uno tiene de lo que es la vida cristiana es uno de los aspectos determinantes de la calidad del cristianismo de una persona. Como vamos a ver en este capítulo de la confesión, la teología informa y forma el concepto que tenemos de la vida cristiana, y lo debe hacer. La teología es consecuente para tu diario vivir. Hay quienes no creen esto. Creen que la teología es una teoría que no impacta en la vida. Pero eso no es así. Si tu teología no tiene consecuencias para tu vida cristiana, pues no es consecuente. Hay mucho que no sabemos de Dios, por ejemplo. Él nos revela solo un poco, pero hay más que no sabemos de Dios de lo que sabemos, ya que Él es un ser infinito. Entonces la pregunta es ¿por qué nos ha revelado lo poco que nos ha dado? ¿Por qué sabemos lo que sabemos? Porque necesitamos saberlo. Esa es la respuesta. La revelación de Dios en la palabra no se hace por motivos de decorar al mundo con una teología interesante. Existe para informar al ser humano sobre lo que necesita saber para vivir en relación a su Creador. Un sistema teológico conduce a una forma de vivir estas creencias. Un sistema reformado trae consecuencias en tus expectativas, en lo que enfatizas en la vida cristiana y en cómo haces las cosas que pertenecen a tu vida espiritual. Es importante entender que aquí no estamos hablando sencillamente de lo que intelectualmente entendemos, pero de la calidad de la sabiduría, lo que proviene de prudencia, de cordura y sobriedad a nuestra vida cristiana. Puede que pensemos cuando conocemos algo de la teología que es el aspecto intelectual de todo esto que nos fascina. Recordemos que la sabiduría es mucho más que entendimiento e intelecto. Es humildad, es provechoso al prójimo, es saber vivir en forma que corresponde a las realidades invisibles que entendemos. Lo que tratan este capítulo y el que sigue son aspectos que quiero explicar en términos de la calidad o de las cualidades que imparten a la vida cristiana. Dice así el primer párrafo del capítulo 17. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombreceérseles y oscurecérseles por un tiempo, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo. Ellos están guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozan de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad.
La confesión comienza delimitando con cuidado quiénes son los que no pueden caer. Tienen que ser aceptados en el amado, es decir, en Cristo. Aceptados en Cristo quiere decir que son de Él, que le pertenecen, y es a base de un pacto. Cristo los representa en el pacto de gracia como su mediador, y es la base del pacto entre Dios y su pueblo. A base del pacto entre Dios y su pueblo, ellos son aceptados. ¿Dios por qué hace pactos? Para garantizar, para asegurar, para comunicarnos que lo hace con toda seriedad y toda intención de cumplir. Él no necesita hacerlo, en el sentido de que para Dios el simple decir que va a hacer algo es suficiente, pero en su gracia Él jura hacerlo y Él entra en pactos. Extiende su gracia en fórmulas legales para inspirar confianza y seguridad. Con razón, entonces, no pueden caer. Ellos también son llamados eficazmente. ¿Cuál es el resultado sin falta, siempre, de un llamado eficaz? Pues es eficaz, es irresistible. Al que Dios llama le toca oír, y lo oye. Y la gran ilustración es la de Lázaro en el Evangelio. Recuerden a Lázaro, el hombre estaba muerto, estaba velado, estaba envuelto, estaba sepultado. Su familia lo sepultó porque sabían que estaba muerto. Cristo dijo que quitaran la piedra de la tumba y le dijeron que no. La hermana de Lázaro le dijo que no, que estaba muerto, que estaba podrido, que iba a apestar, que cómo se le ocurría hacer eso. Abra la tumba, dijo Jesús. Entonces Cristo llamó el nombre, cuando abrieron la tumba, Él llamó el nombre y le dio una orden, ¿verdad? Dijo, Lázaro, salga de ahí. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede oír un muerto? Pero ese es el llamado eficaz. Hasta un muerto que no tiene cómo oír, lo escucha y lo obedece y se levanta de la tumba. Así son los que Cristo llama eficazmente en la vida espiritual. Por más muertos que estén, quedan vivos, lo escuchan, tienen vida eterna. Y no es como la vida que en ese momento Cristo le dio a Lázaro, que lo revivió en su vida mortal, pero él después pereció. No, estamos hablando de vida eterna que no se acaba. El llamado eficaz que ese episodio con Lázaro ilustra es la realidad. Nunca deja de operar el mandato y nunca deja de ser eficaz. El llamado eficaz de Dios no es revocable, no se cancela, no se agota, nunca se puede acabar. Al que es santificado por el supremo elemento santificador, también está hablando aquí en términos de la perseverancia. Este es el mismo Espíritu Santo, Él es el que santifica. El que ha recibido el Espíritu Santo no ha recibido un estado que puede perecer, no ha entrado en un estado que puede perecer. Dios lo hace como fianza, da el Espíritu como fianza de lo que piensa completar. Esta santificación es garantía de la glorificación que Dios piensa hacer en los que son consagrados para salvación, consagrados por el Espíritu, santificados. Esa santificación es una consagración a los propósitos salvíficos de Dios. Estos van a perseverar. También dice a quienes le da Dios la preciosa fe de sus escogidos. ¿A quienes les da Dios la preciosa fe de sus escogidos? Pues solo a sus escogidos. Esa preciosa fe es preciosa porque es de gran valor. Es fe que nunca puede volver a faltar. Es el instrumento de unión con Cristo. Una vez oí un gran ejemplo de la fortaleza de esa unión. Cualquier cristiano puede perder alguna parte de su cuerpo. Te pueden cortar, por ejemplo, un brazo. Es una parte de tu propio cuerpo, pero puedes ser separado de tu propio brazo. Nunca, como creyente, puedes ser separado de Cristo. Es más íntima, es más fuerte. Es eterna esa unión con Él que con los miembros de tu propio cuerpo. Puedes ser separado de tu cuerpo en la muerte, y muchos cristianos lo han sido ya,
pero nunca puede ser separado del Salvador. El instrumento de esa unión es la fe, la preciosa fe que Dios concede a sus escogidos. Todas estas cosas imparten cualidades a tu vida cristiana. Estas creencias de estas cosas le cambian el aspecto, imparten consolación, seguridad, gratitud, dan paciencia y te ayudan a entender la vida cristiana. Sabiendo que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, determina cómo amas y temes a Dios. No es la calidad de una vida de esfuerzo humano con resultados que solo un ser imperfecto puede lograr. Esa no es la vida cristiana. En vez, es una en la que Él continúa engendrando y nutriendo en nosotros la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. ¿Hacia qué se dirige la vida cristiana en este momento? Hacia la inmortalidad. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es la atmósfera que la sostiene? Es la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo. Me parece difícil estar gozoso con la expectativa que en cualquier momento tú puedes fallar. Que si fallas puedes morir en pecado mortal y perecer, como lo creen en la Iglesia Católica. Pero cuando lo que opera en uno es la obra de Dios, entonces puede tener uno una esperanza viva, una esperanza realista y una esperanza verdadera. Una de las cosas que logran todas estas promesas de seguridad es prepararte, ¿sí?, para las duras realidades, el sufrimiento y el peligro espiritual de la vida cristiana. Son grandes y preciosas promesas porque hay grandes y terribles peligros. Cuando la policía se pone armadura, usa cascos y escudos para enfrentar una situación, lo hacen porque enfrentan un gran peligro. Son conscientes de los que les tiran piedras, los que en serio buscan hacerles daños, prenderles fuego, qué sé yo, dispararles. Ellos tienen armadura, tienen el uso de recursos como son el agua, ¿verdad?, que usan en alta presión, o el gas que usan para combatir los manifestantes violentos. No vienen a controlar una situación peligrosa como lo hacen las patrullas de todos los días. Dios tampoco te manda a vivir la vida cristiana con sus amenazas y peligros sin preparación de vida. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de la calidad de la vida espiritual. Estás acechado por el diablo, la carne y el mundo. Y estos son poderosos agentes que buscan tu muerte espiritual, tu muerte. El diablo no te busca solo distraer, no te quiere para tener un amigo. El diablo busca es destruirte. No queremos ponerle aspecto sensacional a este importante problema. ¿Qué tal que una manifestación y la policía llegara con equipo como para una emergencia radioactiva? O vestidos de bomberos, cuando el problema son unos estudiantes violentos. El equipo para protegerse de la radiación no daría igual ventaja que el casco, el escudo y el gas. Sería llegar sin preparación. Cuando la sana teología no informa nuestra vida cristiana, somos como los que responden a una emergencia sin entenderla. Y así es cuando sensacionalizamos el diablo, que nos está acechando el diablo, que ahí en esa esquina está el diablo, todas esas cosas. Pero, por otro lado, el diablo sí es un poderoso y terrible enemigo que nos busca destruir. Y por eso tenemos estas poderosas seguridades y poderosas promesas. ¿Por qué hago esa ilustración? Mira lo que dice la confesión. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. La vida cristiana, aquí lo reconoce la confesión, es una de tormentas. Muchas tormentas y muchas inundaciones. Eso lo toman directo de lo que dice Cristo. Cristo dice,
al fin de su sermón sobre el monte, ¿quién es el sabio? El sabio es el que construye sobre la roca. ¿Por qué? Porque van a venir las tormentas que tumban casas sin buenos fundamentos. Las tumban. Esas son las tormentas de la vida cristiana. Tumban a los falsos creyentes y vienen con toda esa fuerza. ¿Cuál es el buen fundamento? Son las enseñanzas de Cristo y hay que tenerlas. Si no interpretas la Biblia bien, ¿vas a tenerlas? No. Se puede decir que tu sistema teológico es la piedra, porque un sistema teológico no debe ser más que lo que dice el Señor. Forma el fundamento, coordina la enseñanza de la Biblia en forma que las puedas usar en la vida cristiana y construir sobre ellas la casa de tu vida. Sigue describiendo aquí la confesión, la vida cristiana, diciendo: a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. No estamos hablando aquí de algo ligero. Estas son cosas fuertes para una persona que las esté viviendo. Que pueda haber sombras y tinieblas en la vida cristiana es una realidad. Hasta puedes llegar a dudar del amor de Dios. Eso es lo que dice. La verdad es que eso es bastante común. Cada vez que quedas resentido por una situación en la vida, cada vez que nosotros nos resentimos por una situación de la vida, estamos resentidos es con Dios, ¿verdad? Porque Él es soberano. Estamos pensando que Él no nos quiere como lo debe hacer. Entonces, por eso digo, esto es bastante común. Esto nos puede ocurrir a diario y se puede volver un problema grave. Podemos entrar en un tiempo de mucha confusión y descuido si no confesamos y arrepentimos ese pecado. Si nuestra salvación dependiese de nuestras fuerzas, estaríamos acabados. Y eso es lo que está afirmando también aquí la confesión. Pero, dice, Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. ¿Sabes qué es la seguridad? La única seguridad que tenemos, que Dios no cambia. Nunca han creído los cristianos que Dios cambia. Siempre hemos creído que Dios no cambia. ¿Sabe lo que está pasando hoy? Que la gente, los cristianos están empezando a decir, bueno, de pronto sí cambia. Esa es terrible, terrible teología. Por más buena que sea la persona que te lo dice, ten cuidado del que te quiera decir que Dios sí cambia. Un Dios que cambia no te puede garantizar sus eternos propósitos. Dios no cambia. Dios cuida de los suyos. Es el poder de Dios que los preserva. Son los que han sido esculpidos en las palmas de las manos de Cristo y sus nombres están escritos en un libro que fue escrito cuando aún no hubo tiempo. Es decir, las garantías de la Biblia que aquí utiliza la confesión se basan en lo que es y lo que ha dicho Dios y no se basan en algo mutable, como es la voluntad humana, lo que hoy deseemos y mañana no, o la situación humana que también siempre cambia. Continúa el capítulo 17 con el segundo párrafo que dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. La confesión bautista en algo se repite aquí. La razón es que el primer párrafo en la confesión de Westminster, de donde están tomando, es mucho más corto. Y ellos le agregaron casi más de la mitad del primer párrafo. Se lo añadieron en nuestra confesión. Y eso comenta tanto el primer párrafo como el segundo párrafo, haciendo que se parezca repetir.
nuestra confesión. Aquí vemos un contraste. ¿De qué depende la perseverancia del cristiano? ¿Depende de sí mismo? No. Entonces, ¿de qué depende exactamente? De la inmutabilidad, del hecho de que no puede cambiar el decreto de elección. Ya tocamos el decreto en el tercer capítulo de esta confesión. Un decreto de Dios determina la realidad, lo que existe, todo lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser. La perseverancia en la vida cristiana de un creyente depende de eso. Está bien apoyada. Este decreto de elección fluye de una fuente que es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Es constreñido? No, es libre. Es lo que a Dios le parece. Es lo que Él quiere hacer. Y eso no cambia. El parecer de Dios no se altera. Nadie le ha dicho a Dios que ame así para que le vuelva a decir que lo deje de hacer. Es lo que Él siempre ha querido. Es inmutable porque Dios no ama en forma mutable. Dios no hace las cosas así, que cambia o disminuya o abandone a su objeto amado. Nunca deja de fluir igual el amor de Dios y su decreto no cambia. Además, la base eficaz de la perseverancia no está en méritos nuestros, son los de Cristo. Ni descansa sobre nuestra intercesión, sino en la eficaz y poderosa intercesión de Cristo. Esto no es abstraído, no es algo abstracto, es algo que ahora mismo Cristo está haciendo. Intercede por los suyos en las dificultades de sus vidas y poderosamente consigue recursos para nuestra perseverancia en la fe. Aunque te sientas solo y abandonado a veces en las pruebas de la vida, esta oscuridad y confusión no representan la realidad. La realidad es que Cristo en esos momentos intercede por ti y consigue lo que tú necesitas. Todo lo que dijimos antes garantiza la perseverancia. Que sigan adelante, que sigan creyendo y viviendo lo que es la vida de la fe de los cristianos. La unión con Cristo, el juramento de Dios, la morada de su Espíritu, la simiente de Dios que está en los santos y la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza de estas cosas, la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Cuando hablamos de la perseverancia, estamos hablando de tu vida diaria en la fe, que sigues en ella. Eso es perseverancia, seguir en la vida de la fe. De ese tipo de cosas depende, ¿sí?, de que Dios haya jurado, de que tengas unión con Cristo, de que eres la morada del Espíritu, de que tienes la simiente de Dios, el pacto de gracia. De esas cosas depende, no de tu frágil voluntad. ¿Qué ayuda? Es saber y entender esas cosas. Continúa el capítulo 17 en su tercer párrafo diciendo: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellas y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Permanezcan en ellos, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Aunque por un rato permanezcan en estas cosas, se renovarán. ¿Qué nos puede pasar en la vida cristiana? Pues muchas cosas, según lo que acaba de decir este párrafo. Satanás y el mundo te están tentando y caes por eso en pecado e incredulidad. Tu propia corrupción es suficiente para hacer que caigas y puedes que por todo esto descuidar los medios que te preservan de estas cosas. Puede un cristiano dejar de asistir a la iglesia, puede caer en pecado grave y hasta permanecer en un rato en esto. Y la confesión lo reconoce y eso cambia la calidad de la percepción que tenemos de la vida cristiana.
Esto trae daños reales. El desagrado de Dios no es algo ligero, algo de reírse. La tristeza del Espíritu Santo con tristecerlo. Daños a tus virtudes. Ya no tienes gozo, paz, paciencia, humildad que habías logrado, a las que habías avanzado en la vida espiritual. Pierdes algo de ella. Y daños a tus consuelos. Pierdes el sentido de lo que te consuela en la vida cristiana. Y con razón. Y a uno se le puede endurecer el corazón. Eso es malo para la conciencia. Eso lastima a los demás y los puede escandalizar. Y eso acarrea juicio en esta vida. Dios lo castiga. Todo eso es parte de la visión reformada de la vida cristiana. Es algo que puede suceder. Te puede suceder. Sucede en la vida de un cristiano. Y esos son peligros y males reales. ¡Qué tremendos peligros! Una persona que ha vivido o ha visto este tipo de mal sabe lo feo y maligno que es. Es la verdad. Es parte de lo que uno entiende de la vida cristiana, que así puede ser. Pero una fe que es don de Dios, el llamado y los dones irrevocables de Dios no lo dejan al fin ahí. Persevera esa persona, renovará su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Más poderoso que todos los males que hacemos y enfrentamos son las garantías de Dios Todopoderoso, del cual depende tu perseverancia en la fe. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia.